Señores, buenos días. En este día ya yo ni sé cuánto van de cuarentena. Sean todos bienvenidos a su programa en el día de hoy, Enterándote TV por su canal 10 de Cable Sabaneta. A todos los que nos ven aquí en San Ignacio de Sabaneta, así como los que nos miran en Monción a través de Tele 10, los que nos miran en Valverde a través de Mao Cablevisión, como los que nos ven en Villa Los Almácigos a través de Rodríguez Cablevisión y toda la línea noroeste. Gracias mil por su sintonía. Sabemos que en este momento de cuarentena muchas personas no tienen otras opciones que estar colgado a la internet o estar mirando todo lo que ocurre minuto a minuto en su computadora, en su teléfono, en la radio, en la televisión, porque estamos en una cuarentena. Y así como el excelentísimo señor presidente decía anoche, quédate en casa. Así estamos todos, en casita, en cuarentena. En esta cuarentena que ha servido de mucho y que ha servido para ver muchas cosas. Muchas cosas que no sabíamos que existían. Como decía Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países, porque la crisis trae progreso. La crisis nace de la angustia, como el día a día nace de la noche a oscura. En la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y los grandes estragos, quienes suplen la crisis se superan a sí mismos, sin quedar superados. O sea, que quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Palabra de Albert Einstein. Y es verdad, porque en momentos de crisis sacamos de abajo, sacamos de donde no hay, para poder inventar, para hacer cosas diferentes. Y esto me trajo a mí a colación querer compartir con ustedes una historia que yo lo he colocado muchas veces en el programa, y es la historia de la vaca. Esta historia que quizá en otros momentos usted la había visto en el programa, pero nunca se había detenido a meditarla, a saborearla, a desmeduzarla. Y en el día de hoy, quizás luego de que usted la escuche, entienda profundamente cuál es su significado. Así que de inmediato los dejo a todos ustedes con la historia de la vaca. Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia, y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha medio derrumbarse, sin duda alguna, pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes.
La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya a llamarle la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja: «Es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender». Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono, y esa era la verdadera lección. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa, y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. «¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora?» Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientas el joven emprendió el regreso a aquel lugar y después de varios días los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas.
¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba aseado, y su sonrisa y actitud eran muestras de que algo había sucedido. ¿Pero cómo es posible?, le preguntó. ¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año, durante nuestra visita, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo, coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante, envidioso de su escasa fortuna, había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó: debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos, y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo, y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró entender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja: déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año? El joven lo pensó por un momento y luego respondió: seguramente no. ¿Sí ves? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria. Señores, ahí escucharon ustedes la historia de la vaca. Quiero compartir con todos ustedes un pensamiento de Albert Einstein que dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de las noches oscuras. En la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia.
El inconveniente de las personas y de los países es que la pereza parece cortar la salida y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafío la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. En la crisis donde aflora la mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltarla, el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Ese pensamiento es de Albert Einstein. En la noche de ayer escuchábamos la locución del excelentísimo señor presidente. Y debo decir que aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas, no puedo negar, no puedo ser mezquino de no reconocer que hay un sector, aunque muy reducido, de la población que va a ser beneficiado. Cuando digo que un sector muy reducido de la población, lo digo porque en mi pueblo, de donde yo soy, menos del 5% de la población goza de los privilegios de la tarjeta Solidaridad. Y voy a poner un ejemplo práctico. Mi comunidad cacique, que tiene alrededor de 600 a 700 habitantes, de los cuales no llega a 100, no manejo la información, pero no llega a 100 los beneficiarios de la tarjeta. La gente de Cacique normalmente, los que son oriundos de ahí, viven de la agricultura. Otros, que somos allegados, nos trasladamos desde esta comunidad a otras comunidades a trabajar en lo que hacemos día a día. Así que hay motoconchos, así que hay personas que tienen sus propios negocios. Entonces, ¿qué pasa? El discurso de anoche dejó en el limbo, dejó en el aire a mucha gente. Y dentro de esta gente que ese discurso de anoche dejó en el aire, están los que pagan luz y que están en su casa. Están los que pagan alquileres de casa, que están en su casa. Están los que tienen préstamos en el banco, que han incurrido a esos préstamos. Por ejemplo, yo conozco motoconchos que tienen préstamos para comprar el motor en el que conchan, y que las entidades a quienes le deben o a los terceros a quienes le deben no van a esperar para saldar esa deuda. Entonces muchas veces esas gentes están en sus hogares desesperados porque ya se está cumpliendo el mes de la renta de la casa y no se está produciendo. Por ahí viene la factura de la luz y no se está produciendo. Entonces esa gente quedaron suelta en el discurso de ayer. Así como los que no tenemos grandes empresas, sino que vivimos del día a día y que hacemos un oficio o que hacemos algo que nos genera un beneficio. Yo me voy a poner yo como ejemplo, que vivo de programas de radio y de televisión y facturo a clientes que en esta ocasión la mayoría de sus negocios están cerrados. ¿A quién le voy a facturar? ¿Cómo voy a subsistir? ¿Cómo voy a pagar los compromisos que tengo? Y estoy poniéndome yo como ejemplo, porque si nos vamos al sector transporte, la mayoría de los transportistas, algunos pertenecen a algún sindicato o a alguna asociación, y por esa asociación, por ese sindicato van a ser favorecidos. Pero es los que no pertenecen a un sindicato, a los que se dedican a cargar gente a los campos, que es un modo de transporte, a los que venden pastelito en una esquina. Esta crisis ha traído como consecuencia que nuestras debilidades sean conocidas. Aquí pasamos 7 años hablando de la cantidad de gente que ha salido de la pobreza. Pero resulta que ante esta crisis hoy en día, esa gente que ha salido de la pobreza no existen. Aquí hemos pasado 7 años hablando de las grandes cosas que hemos superado. Y sí, es cierto, tenemos muchas escuelas,
tenemos muchas edificaciones, pero no se ha invertido lo suficiente en que la gente pueda tener un ingreso propio. Me van a hablar de la gente a la que se ha acudido en las famosas visitas sorpresa y que se le han cedido préstamos. Señores, pero sabemos que es una sociedad muy pequeña. En esta crisis ha quedado evidenciada la debilidad que tenemos como Estado, la debilidad que tenemos como país. Y esto no tiene nada que ver con la politiquería, no tiene nada que ver con quien nos gobierna hoy, con quien nos gobernó ayer o quien nos va a gobernar mañana. Esto tiene que ver con las debilidades que tenemos como país. Debilidades que hace más de 100 años nosotros debimos fortalecer. Esto ha dejado en evidencia las debilidades que tenemos en el sector salud. Esto ha dejado en evidencia las debilidades que tenemos en el sector educativo. Esto ha dejado en evidencia las debilidades que tenemos como pueblo a nivel de educación. Cuando usted ve que a nivel de las redes, jóvenes desaprensivos salen a desafiar a la autoridad porque simple y llanamente, culturalmente, no saben respetar lo que es un mandato de toque de queda. Cuando vemos gente que ante la crisis que estamos viviendo, la toman para tomar, la utilizan como que están en un resort para irse de río, para irse de playa. Nos muestra a nosotros como país qué tan ignorantes somos. Nos muestra a nosotros como país qué tan desconsiderados somos los unos con los otros. Pero sobre todo, en este momento de crisis que estamos viviendo, queda evidenciado que los pobres son los más vulnerables. Y son los más vulnerables porque si nos ponemos a hacer un análisis día a día sobre la situación que tenemos encima, sobre el COVID-19, en el cual un amigo me decía, ¿y por qué es que solo la clase política está siendo afectada por el COVID-19? Y yo le decía, simple. El costo hasta ahora, hasta hoy, de las pruebas, solo es asequible para la clase media alta. Porque no es verdad que los hospitales públicos hasta ahora, hasta hoy, existen las condiciones para que usted pueda acudir masivamente a hacerse la prueba. ¿Qué se ha adoptado con esa gente que están en las casas? Que quizás muchas veces lo que tienen es una simple gripe y que traumatizado por la pandemia que tenemos, la gente se agudiza y la gente quiere saber qué yo tengo, qué no tengo. Y no ha podido realizarse ningún tipo de pruebas. Muy bien, anoche se anunció que van a haber unas pruebas, unos kits, que te van a determinar en un 85% si tú tienes o no tienes un padecimiento. Pero eso fue anoche. Ya llevamos 5 días en cuarentena. Aquí hay mucha gente aterrorizada. Aquí hay mucha gente traumatizada. Y lo peor de todo, que nos demuestra esta crisis, es cuán vulnerables somos a las informaciones falsas que circulan en las redes. Y me da mucho gusto ver que ya 2 personas han sido sometidas por estar difamando, por estar difundiendo noticias falsas. Me da mucho gusto. Todavía en el día de ayer unos jóvenes. También comparto la medida de que aquellos que no se sometan al toque de queda sea sancionado de 1 a 10 salarios mínimos. Creo que debiera ser más drástico. Creo que se debería de tomar medidas más drásticas con estas personas, porque estas personas son terroristas. El que sin tener una razón, el que sin tener un motivo, anda en la calle haciendo nada, es un terrorista, porque anda buscándose lo que no se le ha perdido para llevarlo a sus hogares. Entonces, esta es una situación que nosotros como país tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Porque aquí hay mucha gente en las casas. Yo vivo en el municipio de Monción y hasta el sol de hoy no hemos visto la famosa ayuda de las 3 raciones por casa que van a mandar. Escucho en las escuelas del famoso kit, pero muy pocas se siente. Y no creo que sea la medida que vaya a llegar para apalear a los cientos de miles que están en su casa con los brazos cruzados. Y ya los suministros se agotan. Ya se agota la posibilidad que tiene la gente, el poder adquisitivo. Incluso usted va a un colmado. Yo ayer tuve la oportunidad de ir a un colmado en donde quedaba media funda de pan. Y le preguntaba al propietario y me decía, es que los vendedores no están transitando. Y usted va a cualquier colmado y usted nota la pobreza en los tramos.
Porque es como me decía otro colmadero que hablaba ayer. La gente no estaba preparado de esto y hasta ahora yo lo que he estado es fiando. Y cuando yo vendo fiado no tengo dinero en efectivo para comprarle a los que me venden y los que me venden no me fían. Yo vendo fiado pero compro cash. Entonces, ¿qué va a pasar con este sector? Porque el presidente habla de que no va a faltar las provisiones. Pero si no hay con qué comprarla, ¿qué va a pasar con estos negociantes informales? ¿Qué va a pasar con el motoconcho que no está conchando por miedo a la gripe? ¿Qué va a pasar con el albañil que no está trabajando por miedo a la gripe? ¿Qué va a pasar con el carpintero que no está trabajando por miedo a la gripe? ¿Qué va a pasar con aquellos que trabajaban en establecimientos que han reducido su capacidad en un 50%? Pero sobre todo, hemos visto que Impuestos Internos habla de amortiguar el pago de los impuestos. Pero ¿qué pago de los impuestos si uno no está produciendo? ¿Cómo me puedo yo pagar a impuestos internos si yo no estoy produciendo? Pero tampoco estoy teniendo una entrada. Yo entendía que el famoso anticipo que uno paga, al menos eso, el Estado le iba a devolver a uno, que no se pasa todo un año pagando un anticipo que se retiene. Pero no hay forma. Entonces, lamentablemente, es muy buena la política. Quédate en casa, pero quédate en casa a morirte. Y hay que quedarse, porque es peor usted morir ante una pandemia, usted morir ante una enfermedad, que usted andar en la calle chiripeando. Pero no es justo para aquellos que el dueño de la casa en la que viven lo está llamando, porque ya hoy estamos a 26 y tiene que pagar la casa. Para aquel que de norte le está mandando mensajito al celular de que si no paga la luz se la van a cortar. Para aquel que ya en la nevera lo único que hay es cucarachas porque ya tuvo que desconectar la nevera y no hay comida. Para aquellos que los guineos que conseguía, la yuca, los plátanos que conseguía, la batata que conseguía, ya no hay. ¿Qué va a pasar con esta gente? Y lo peor de todo, los famosos planes sociales. Los famosos planes sociales que sabemos en el país donde vivimos cómo se manejan y quiénes lo manejan. No creemos que es la mejor forma. Hemos visto la avalancha de personas detrás de un camión de plan social. Incluso ayer vimos cómo se saqueaba un carro cargado de raciones alimenticias. Se la llevaban. Entonces, debemos de ver, se debe de ver como país, cómo vamos a amortiguar esta situación. Porque real y efectivamente sabemos de la necesidad de quedarse en casa. Sabemos de la necesidad de afrontar esto juntos como país, de afrontar esto juntos como Estado. Pero tampoco podemos exigirle a un padre de familia que tiene 2, tiene 3, 4 muchachos, que lo mantiene en el día a día, rompiendo brazos, arando. ¿Qué le vamos a responder a eso? ¿Cómo vamos a ir en auxilio de eso? Y no creo que las famosas 3 fundas, no creo que los kits de las escuelas sea la forma. Aquí cada pueblo conoce sus habitantes. Este no es momento para politiquería. Este no es momento para politizar la situación. Este no es momento para ni siquiera tocar esa tecla. Pero sí es momento para que recabemos, para que recuperemos la humanidad, la sensatez. Y con cabeza fría se busque soluciones que real y efectivamente lleguen a las clases, que son las clases productoras día a día. Porque vuelvo y reitero, aquí hay gente que debe préstamos a los bancos, aquí hay gente que paga casa, aquí hay gente que paga luz, aquí hay gente que tiene un mínimo diario de gasto de 700, 800 pesos diario. Y no estoy hablando de comer mariscos y pescados, yo estoy hablando de comer de desayuno 4 ruedas de salami, o sea, un carrito, 4 ruedas de salami con un pedazo de plátano. A las 12, arroz, habichuela y espagueti, o comida de 9 días, arroz, habichuela y espagueti, o mori y espagueti. De cena, una yuquita
con 2 huevitos fritos. De eso es que estamos hablando. Ahí se van 700 pesos. Y cuando esa persona no está produciendo esos 700 pesos diarios, que es por donde anda la canasta familiar, porque yo ahí no estoy incluyendo el gas, yo ahí no estoy incluyendo el papel de baño, donde hay muchachas las toallas sanitarias, etcétera. Yo no estoy incluyendo nada de eso. La pasta de dientes, el jabón para bañarse, el cloro ahora que se necesita para desinfectar, los detergentes. Yo no estoy metiendo nada de eso. Entendiendo que ahora hay que lavar interdiario. El servicio de agua, por ejemplo, en pueblos como el nuestro, que eso es un lujo. Entonces son situaciones que, como yo digo muchas veces, las reglas de juego no se aplican igual en cada lugar. Las reglas de juego varían de un terreno a otro. Y creo que en esa parte, el sector económico del Estado, del gobierno, debe de buscar salidas. Debe de buscar salidas para que esa gente que optaron por ese llamado quedarse en casa, esa gente que no está produciendo, esa gente que trabajaban en un caguaz, que trabajaban en un billar, que trabajaban en un restaurante, que trabajaban en un lugar de noche, que por el toque de queda ahora no pueden trabajar, o porque el negocio simple y llanamente cerró, porque aquí sabemos que todos los negocios que tenía 10 empleados está trabajando con 5, está trabajando con 4, pero que son negocios informales, que no son negocios que están acreditados. Porque sabemos en el país que vivimos y en las condiciones que viven nuestros negocios. No es para alarmarnos, no es para que nos volvamos locos, pero creo que los alcaldes, los gobernadores, los diputados, los senadores, que son los representantes directos de cada pueblo, deben de abocarse en los consejos de gobierno, provinciales, municipales, nacionales, a proponer propuestas que traigan alivio, que amortigüen la situación de estos sectores que han quedado desprotegidos ante esta situación. Nosotros pausamos y en breve volvemos. Bueno, señores, gracias mil por el favor de su sintonía, por continuar aquí con nosotros en su programa Enterándote TV, con este programa especial como se lo estamos haciendo todos los días desde nuestros hogares, para no contagiarnos y no contagiar a las demás personas, porque no sabemos hasta ahora, aún estamos en el periodo de incubación del virus y debemos cuidarnos y cuidar a los demás. A ustedes no tengo más que decirle que los dejo en este momento con su segmento de datos históricos de un día como hoy en la República Dominicana. Un día como hoy, 26 de marzo del año 1805, durante la invasión de Dessalines, sitio de Santo Domingo, arriba al puerto de Santo Domingo una escuadra francesa comandada por el almirante Missiessy. La escuadra se presentó a rayar el día en el placer del estudio, atraída por las noticias que le dio un comisionado de Ferrand en las colonias francesas al mismo Missiessy, de que la parte española de Santo Domingo estaba ocupada por los franceses y estos a su vez estaban sitiados por tropas haitianas. Antes de recibir el informe del comisionado, el almirante Missiessy pensaba que Francia había abandonado definitivamente la isla. También un día como hoy, 26 de marzo del año 1843, el comandante de armas de Santo Domingo, general Carrier, es obligado a renunciar por los comerciantes y otros funcionarios de la ciudad, siendo sustituido por el también general haitiano Henry Descrotet. También un día como hoy, 26 de marzo del año 1970, ante las presiones del gobierno estadounidense, el gobierno se ve en la obligación de negociar con los secuestradores del agregado militar, el teniente coronel Donald Joseph Crowley, a través de una comisión mediadora integrada por Monseñor Hugo Polanco Brito, arzobispo coadjuntor de Santo Domingo, el doctor Rafael Case Acta, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el doctor Bienvenido Mejía y Mejía, presidente del Colegio de Abogados.
Tras intensas negociaciones, luego de llegar a un acuerdo con los secuestradores, los presos, 20 en total, son liberados y enviados a México en compañía de monseñores. Cuando estos arribaron a su destino, el Comando de Izquierda liberó al coronel Crowley en la Embajada de México. Y por último, un día como hoy, 26 de marzo del año 1899, muere Socorro del Rosario Sánchez, educadora dominicana. La misma habría nacido en Santo Domingo, hermana del patricio Francisco del Rosario Sánchez y de María Trinidad Sánchez. Fue hija de Narciso Sánchez y María Olaya del Rosario. Fue víctima de las persecuciones de sus hermanos, pero sin integrarse a la política de su época, siendo reducida a prisión durante la Guerra de la Restauración. Dedicó todo su tiempo a la enseñanza. Fundó en Santiago de los Caballeros en 1870 el Colegio Corazón de María y luego en la capital el Colegio La Altagracia, convertido más tarde en la Escuela Superior de Señoritas, cuyo plantel incluía cátedras de Derecho Civil, Farmacia, Finanza, entre otros. Y hasta aquí nuestros datos históricos de un día como hoy. Bueno, acaban de ver ustedes nuestros datos históricos de un día como hoy en la República Dominicana. Espero que lo hayan disfrutado, desmenuzado, que se lo hayan saboreado todos y cada uno de ellos, que le hayan sacado el mejor de los provechos. Y como siempre les decimos todos los días, a estar en casita, siempre a cuidarse mucho, a lavarse muchas veces las manos, a cuidarse de no salir a la calle, y si sale deje su ropita afuera, si posible póngale al sol, si posible bañarse antes después que usted entre a casa, antes de andar en toda la casa bañarse, y así sucesivamente, porque debemos cuidar la salud de nuestros familiares, de las personas que queremos, para mañana no lamentarnos. A ustedes, yo espero que se queden ahí, que no se muevan de ahí, porque el programa de hoy, al igual que como han visto hasta este momento, sigue siendo bastante interesante. Espero yo que se hayan llevado nuestras recomendaciones, que la utilicen, que usen ese video que ayer le estuvimos colocando también para hacer muchas manualidades, muchas cosas que podemos hacer en casa. Utilizar ese tiempo en cosas de provecho. Mira, hace días que vengo mirando en las redes una imagen que anda por ahí, me encanta, me gusta muchísimo, porque nos recuerda a nosotros que durante cuánto tiempo tantos negocios desde casa que queríamos hacer y no podíamos hacerlo. Este es el momento para hacerlo, este es el momento para añadirse a uno de estos negocios y poder hacer desde la casa dinero, o sea que usted tiene tiempo de más para dedicarlo a todo lo que usted quiera. A usted después lo dejo con todo el material que tenemos para el día de hoy en nuestro programa Enterándote TV. Señores, continuamos aquí con el programa. La camarógrafo Mining hoy me dejó solo, tuve que ingeniármela para poder hacer el programa desde aquí, desde la cuarentena. De inmediato, señores, vamos a continuar con lo que es la nota de salud en el día de hoy. Pequeños tips que usted puede hacer en su casa para elevar la defensa del organismo. Vamos a ver esta nota de salud bastante interesante en el día de hoy. ¿Qué es el sistema inmunológico? El sistema inmune es el encargado de la defensa del organismo contra patógenos tales como bacterias, virus, hongos, protozoos, y reacciona contra células cancerosas y elementos extraños. Para ello cuenta con una compleja organización de células, órganos y tejidos. ¿Cómo se compone el sistema inmunológico? Este sistema está formado por una red compleja y vital de células, fundamentalmente células de la sangre, como linfocitos, fagocitos y otras. Y además órganos, que en su conjunto son denominados órganos linfoides. Los órganos linfoides incluyen las adenoides, que son dos glándulas que se encuentran en la parte posterior del pasaje nasal, las amígdalas palatinas, que están ubicadas en la parte posterior de la garganta, el timo, que es un órgano ubicado frente a la tráquea, detrás del esternón,
los vasos linfáticos, que son una red de canales que se extiende a través de todo el cuerpo y que transportan los linfocitos a los órganos linfoides y al torrente sanguíneo. Los ganglios linfáticos, que son pequeños órganos que se encuentran distribuidos en todo el cuerpo y se conectan mediante los vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos, que incluyen las arterias, las venas y los capilares, a través de los cuales fluye la sangre. El vaso, que se encuentra en la cavidad abdominal. El apéndice y las placas de Peyer, que son tejido linfoide en el intestino delgado. Y por último, la médula ósea, que es un tejido que se encuentra en las cavidades óseas. El buen estado del sistema inmunológico es un factor fundamental para prevenir, para combatir enfermedades, y por esta razón les damos unos consejos para mantener nuestro sistema de defensas de la forma más saludable. Realizar una alimentación balanceada. El agua es esencial para todas las funciones del cuerpo. Debemos tomar al menos de 6 a 8 vasos diarios. Las vitaminas A, C y E son muy importantes, como así también el hierro, el zinc y el selenio. Debemos realizar una alimentación balanceada, con alto consumo de frutas y verduras. Y también consumir proteínas y carbohidratos para mantener la generación y reparación celular y el estado energético óptimo. Controlar el estrés. El ritmo de vida diaria, con las exigencias crecientes, ha generado un nivel de estrés crónico en la población que genera severas alteraciones de las defensas. Dormir lo suficiente. Muchas funciones reconstituyentes y reparadoras se realizan durante el sueño, el cual debe ser de 7 a 8 horas. Realizar actividad física regular. El ejercicio controlado mejora el estado anímico, fortalece el estado cardiovascular, ayuda al control de peso y además aumenta las defensas. Volver a lo natural. Los químicos, conservantes, colorantes, edulcorantes artificiales excesivos, las comidas enlatadas y preelaboradas tienen un efecto nocivo sobre nuestras defensas. Y además, mantenerse positivo, estar de buen humor, alegre y sobre todo sonreír varias veces al día. Esto completa el esquema que nos permite estar fuertes frente a las agresiones externas. Todo esto, sumado al tratamiento inmunomodulador del Dr. Ernesto Crescenti, ayudará a mantener bien estimulado su sistema inmunológico. Señores, espero que el programa del día de hoy lo hayan disfrutado al máximo. Como estamos en casita, vamos a documentarnos, vamos a aprender, porque a veces es bueno tener ciertos conocimientos. En el día de hoy quiero compartir con todos ustedes la historia de la bachata. Mucha gente no sabe este ritmo que usted escucha, que hoy en día es un ritmo pegajoso, pero que en los años 80 estaba destinado solo a cabaret y a la clase baja, a la prostitución, y que hoy se ha convertido en un género musical que nos identifica a todos los dominicanos. Recuerdo en los años 80 cuando nosotros escuchábamos bachata, eso era lo malo. Esa gente no sirve, incluso la imagen que se tenía del que escuchaba bachata era que era un parrandero, que era un mujeriego, en fin. Pero todo eso ha ido cambiando. Y así como ha ido cambiando, yo quiero compartir con todos ustedes esa parte de lo que es la historia de la bachata. Aquí les dejo este bello. Pero por mi mala suerte no gozo de tus placeres, y si tú a mí no me quieres, va a ser causa de mi muerte. Negra del alma, va a ser causa de mi muerte.
El único ritmo musical de la República Dominicana que tiene bien definida su fecha de nacimiento es la bachata. Esto lo afirma José Manuel Calderón, quien se define como el primer hombre que cantó la llamada música de los guardias. Quiere como yo te quiero, te ofrezco mi amor, llevarte algún día por bellos senderos plateados de sol. Un nidito haremos para que en las noches cantemos tú y yo, canciones de amores según todos amigos quedemos los dos. Borracho de amor y ¿Qué será de mí? Fueron los dos primeros temas compuestos por Bienvenido Fabián, grabados por José Manuel Calderón, que sonaron con el ritmo de bachata en la emisora La Voz del Trópico el 30 de mayo de 1962, aunque para ese tiempo el único estudio para grabación de discos con calidad que había en el país era el de Radio Televisión Dominicana. Bueno, pero cuando esas canciones salieron, pues flotaron seguido. Pues tuve la oportunidad, la suerte de que en Radio Televisión Dominicana me dieran la oportunidad. A base de ruego, me fui siempre como lo hacía, en nombre de Dios. Bueno, pues no había muchos recursos, no había mucho dinero, no había muchas relaciones, no había conocimiento. Por completo desconocíamos todo. Quien se puso delante de todo esto siempre fue Dios. En esa época en el país había mucha influencia de boleros, rancheras y tangos, interpretados por artistas extranjeros que sonaban en la radio con frecuencia. Calderón y otros jóvenes se juntaban a dar serenata y fue ahí cuando le nació la idea de grabar un disco, como lo hacían los cantantes extranjeros de esa época. No parecerme, por ejemplo, copiando en voz ni siquiera, sino hacer lo que ellos hacían, de una manera muy original, pero hacer algo que, como que pudiéramos competir, algo que era un poco difícil. Entonces, como no teníamos esa conciencia musical ni esa capacidad, porque esa es la verdad, lo que nos salió fue lo que nos salió. Entonces, el pueblo la recibe en su mayoría, pero hay una élite que no quiere entender eso. El naciente ritmo tenía un gran rechazo en la clase alta de la sociedad y solo se escuchaba en los sectores populares. Un bolero tocado por músicos artesanales. Mira bien que la bachata, inclusive, la bachata, porque ahora se ve muy bonita la bachata, bachata, muy bonita, pero en sus inicios no era así. Inclusive a esa bachata le decían música de guardia. El profesor Leovigildo Guerrero es el director de la banda de música de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se ha preocupado por estudiar los orígenes de los ritmos musicales de nuestro país. Música para los guardias era lo que tenían menor cuestión adquisitiva y esa bachata se tocaba en los cabarets. Oye, la bachata no tiene origen rural, aunque los guardias venían del campo, pero el origen no es rural. Los primeros temas de bachata se hicieron usando instrumentos como guitarra, requinto, bongo y maracas, que en algunos casos se cambiaba por la güira. En principio, en su gran mayoría, los mismos músicos construían sus instrumentos. Pero había muchas emisoras y yo sonaba en todas las emisoras. No existía cuando yo comienzo, que es bueno siempre lo aclaro, no existía Radio Guarachita. Yo nunca fui cantante de Radio Guarachita. Radio Guarachita me encuentra ya a mí en el camino. Luego negociamos mis discos porque yo grababa para la compañía extranjera, la Cubaney, que fui el primer bachatero que grabó con Mateo San Martín, la Cubaney. José Manuel Calderón, al año de iniciar su carrera, comenzó a viajar a otros países, expandiendo el nuevo ritmo a Puerto Rico y en 1967 debuta en Nueva York, donde logró un gran éxito. Ya ha grabado 70 producciones, pero para Calderón el tema más recordado por su público es el titulado Llanto a la Luna. Sí, ese es el tema que más demanda ha tenido siempre, en las presentaciones y cosas casi siempre. Bueno, el segmento del Casandra lo hemos cantado en par de ocasiones. Y después con la Sinfónica de Amaury Sánchez en el Teatro Nacional también. Dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez. El éxito logrado por Calderón con sus primeros temas motivó a otros cantantes, como fue el caso de Rafael Encarnación, quien comenzó a grabar en octubre de 1963 y cautivó a los amantes del ritmo. Pero su carrera duró menos de un año al quedar truncada por su fallecimiento en un accidente de tránsito en marzo de 1964. ¿Por qué? Por ti me desvelo. ¿Por qué yo mi
mi sueño reconciliarlos, no puedo jamás, porque yo te quiero tanto, derramando llanto de alegría, porque eres mi amor. Para esa época también comenzaron a grabar Inocencio Cruz, Tommy Figueroa, Ramón Cordero y Luis Segura, quien en poco tiempo se convierte en un fenómeno de popularidad. Cariñito de mi vida, piensa bien lo que te he dicho. Si yo estoy sufriendo solo, es por culpa de tu amor. En 1964, Luis Segura grabó Cariñito de mi vida, su primer sencillo, y su salida coincide con la apertura de Radio Guarachita, la emisora de Radamés Aracena, conocida posteriormente como La Guarachita, una tienda de discos ubicada en la calle El Conde. Esta estación tuvo una participación fundamental en la difusión radiofónica de la bachata, pues también era la empresa que realizaba las grabaciones a los artistas del género. Por las facilidades que daba Radio Guarachita, aparecen varios cantantes como son Antonio Gómez Salcedo, Fabio Sanabria, Cuco Baloy, Mélida Rodríguez, La Sufrida, Aridia Ventura y Leonardo Paniagua, quien se convirtió en una estrella del género, destacándose su tema Chiquitica. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena, que en tus ojos hay una sombra de gran pena. Por más de 2 décadas, la bachata tenía su gran rechazo y se veía como algo despreciable, pero hubo un sector social que fue la clase baja que se apoderó de ese ritmo y lo hizo suyo. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, por el gran rechazo de la clase alta, el género estuvo a punto de desaparecer por los frecuentes ataques que recibía y los epítetos con que llamaban a la música de guardia o bachata. De una forma despectiva para quitarle mérito y aguantar la lancha que iba demasiado de pronto. Y no valió porque había aquí un 75% de la población que es quien manda. Y dijo, no, nosotros queremos eso. Llámenle como le llamen y critiquen como critiquen, esto es lo que va. Algunos exponentes del género atribuyen el incremento del rechazo a la bachata a un comentario que hizo en la década de los 70 en el programa El Show del Mediodía el maestro Rafael Solano, uno de los más destacados músicos dominicanos. En ese espacio, él dijo que esa música de guitarra, esos discos de guitarra que sonaban por ahí, eso se llamaba bachata. O sea, que él fue que le puso el nombre de bachata a ese género musical. Edilio Paredes ha sido músico de los principales exponentes de la bachata desde el año 1963 y aclara que en los primeros años ellos grababan boleros y la bachata no existía. Después que Rafael Solano dijo eso, fue que se partió, se dividió ese ritmo musical. ¿Cómo? De bolero, que se llamaba bolero, ahora viene siendo bachata. Después de eso, muchos exponentes de la bachata dejaron hasta de salir a las calles por el rechazo. Nosotros éramos la cosa más baja que había. Decirle bachatera a una persona era como mencionarle a la madre 50 veces. Hoy Edilio Paredes y otros exponentes del género agradecen a Solano el haber puesto nombre a ese ritmo, que se llama bachata y se tiene como patrimonio dominicano. En el año 1982, los hermanos Paredes, junto a Ramón Cordero, El Chivo Sin Ley, Aridia Ventura, Olivia Costa y otros, comenzaron a realizar un show todos los lunes en un establecimiento de la Avenida Venezuela en Santo Domingo Este. La primera vez, nosotros nos llevamos de a peso, porque nadie fue. La segunda vez, una guapita anunciadora. A la tercera vez, iba subiendo. Ya al quinto lunes, ya está así, repleto. La situación se iba expandiendo y el show se trasladaba los jueves a otro establecimiento de Ciudad Nueva. En la otra esquina había al lado cerca de Palacio de Justicia, había un restaurante que se llamaba El Rincón Español. Por El Rincón Español, un bachatero no podía pasar por acera porque lo tumbaban de la acera. Luego de unas 2 semanas de estar haciendo el show en Ciudad Nueva, el dueño del Rincón Español decidió llevarlo a su establecimiento los miércoles, dejando atrás el rechazo de ese lugar a los bachateros.
tocando diario, porque se tocaba diario. Todos los músicos aquí había, en menos de 5 o 6 meses, había más de 15 grupos en la capital de bachata. En ese tiempo habían cantantes que vendían muchos temas, aunque no sonaban mucho en la radio, como eran Marino Pérez y Blas Durán, quienes se preocupaban porque sus discos llegaran al consumidor y los colocaban a la venta en los negocios de la Avenida Duarte. Junto al auge de las fiestas del ritmo, Luis Segura, el añoñaíto de la bachata, logra un gran auge con el tema Pena. Pena es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende y me hace perder la calma. Con el auge del tema Pena, Luis Segura se anima y forma su grupo musical y comienza a tocar fiestas, logrando una gran popularidad. Para mí fue Luis Segura que puso la bachata, la puso a caminar, pero a paso muy rápido. ¿Por qué? Porque la bachata se parecía al añoñaíto, era así mismo. Los principales exponentes de la bachata se animan y comienzan a formar a sus agrupaciones, como fue el caso de Blas Durán. Y había un cantante de bachata llamado Luis Vargas, que ya había grabado varios temas, pero no se conocía, hasta que comenzó a competir con Blas Durán con los temas de doble sentido. Este desplazó a Blas Durán y se quedó como el rey de la bachata, hasta que surge Anthony Santos, quien grabó la bachata Voy pa' allá. Voy pa' allá, aunque haya candela, porque sé que tú me quieres, mamacita. Yo soy el hombre que te enseñó a querer y te hizo sentir mujer. Con ese tema arrancó el más popular de los bachateros de los últimos tiempos, que por muchos años mantuvo un espacio de competencia con Luis Vargas. Y en medio de ese debate entre estos dos grandes se mete Raulín Rodríguez, Joe Veras y Oscar Sarante, quien tocaba trompeta con varias orquestas y se convirtió en un gran exponente de la música de Amargue. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Dile que solo ya no puedo continuar. La bachata tuvo otro sonido cuando en 1994 en el Bronx se juntaron Anthony Romeo Santos, Lenny Santos, Max Santos y Henry Santos y formaron uno de los fenómenos musicales de las últimas décadas, el Grupo Aventura. Que solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso. Ese sonido urbano y moderno combinado con letras que destacaban el amor, el desamor y denuncia social como Hermanita, fue lo que les aseguró el éxito que posteriormente llevó a Romeo a convertirse en un solista y continuar con una carrera que sigue en ascenso. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. Pero la bachata realmente comienza con más fuerza cuando entra el capital. Por ejemplo, entra un Juan Luis Guerra y pone bachata rosa. Ya Juan Luis Guerra establecido en gran parte del mundo. Eso le da un apoyo bien grande. Esa mesita de noche de Víctor también influyó muchísimo a nivel internacional. Con esos exponentes se logran productos más elaborados en términos de arreglos musicales y una mejora sustancial en los textos, como el caso de Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, que vino a ser una especie de mezcla de la bachata con la balada romántica. Te regalo una rosa
la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Todo el mundo. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero... Por otro lado, el tecnoamargue, amén de la instrumentación electrónica, también trajo consigo fusiones con otras expresiones modernas de la música. Los máximos exponentes de este subgénero fueron Sonia Silvestre como intérprete y Luis Díaz como compositor y creador de fusiones con rock, jazz y otros ritmos dominicanos y caribeños. Quieres dormir y yo quiero andar, la noche es para un largo viaje y hay que llegar. Quieres dormir y yo quiero andar, la noche es para un largo viaje y hay que llegar. Otros exponentes de la bachata que han logrado pegada son El Chaval, Teodoro Reyes, Kiko Rodríguez, Frank Reyes, Elvis Martínez, Luis Miguel de la Margue y Zacarías Ferreira. Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría. Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía. Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías. A pesar de las dificultades, la bachata es hoy el ritmo musical más rentable del país y en el año 2015 fue declarada por el Congreso Nacional como Patrimonio Cultural Musical de la Nación Dominicana. Pero me dijo, yo solo bailo bachatas, son muy románticas y llevan hasta el alma. Pero me dijo, yo solo bailo bachatas, son muy románticas y llegan hasta el alma.